¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que semana a semana buscamos tener temas de relevancia jurídica y que ustedes puedan, por supuesto, estar actualizados en este mundo del derecho. En esta ocasión tenemos un programa que me parece espectacular. Vamos a hablar ahora de lo que es el nuevo tratado, el USMCA, sus siglas en inglés, que es el nuevo tratado de libre comercio en América del Norte, que también es llamado el famoso Telecán 2.0, que, como ustedes bien saben, ha sido una noticia recurrente y actualmente estamos muy contentos de haber finalmente alcanzado esta primera etapa de negociación. En esta ocasión tenemos grandes protagonistas, gentes negociadores, gentes muy importantes que participaron de una manera activa defendiendo los intereses de nuestro país frente a grandes negociadores y frente a grandes intereses de Estados Unidos y de Canadá. En primer lugar, a mi extrema derecha quiero presentarles al maestro Hugo Romero. Hugo, desde el 2004, Hugo inició sus labores en la Secretaría de Economía, concretamente en la Subsecretaría de Comercio Exterior. De abril de 2012 a julio de 2017, Hugo fue consejero de la Misión Permanente de México en la Organización Mundial de Comercio, allá en Ginebra, Suiza, y estuvo a cargo de diferencias comerciales y remedios comerciales. Hugo ocupa el cargo en la Dirección General Adjunta A de la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía y es parte del equipo de la defensa del gobierno de México en controversias comerciales. Desde 2008, él es profesor del concurso de oposición de la asignatura de régimen jurídico de comercio exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesor por concurso de oposición de la materia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Hugo es miembro de la lista de panelistas de la Secretaría de la Integración Económica de Centroamérica, el famoso SIECA, y bueno, nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Hugo. Gracias, en Pepe. tu casa, en tu programa. Gracias. A mi derecha inmediata tengo también el placer de presentarles a ustedes al maestro Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín. Él es abogado, él tiene su maestría en Derecho Comparado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la propia Universidad Norteamericana. Él tiene una vasta experiencia, ha realizado diversos cursos en Harvard, en la Georgetown University, desde luego en la Universidad Panamericana. Y bueno, es una persona con alto contenido y con un amplio contenido. Es autor de un gran libro que se llama El Libro de Arbitraje Comercial, de Editorial Bosch. Se puede decir que habla sobre diversos artículos en materia de comercio exterior. Y bueno, es miembro de la lista de árbitros del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio. Gustavo, qué gusto muchas tenerte gracias. por acá. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, un placer. Y bueno, al final, pero no por eso menos importante, tenemos a Alejandro García Seymandi, que él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Él siempre se ha especializado en materia de comercio exterior. Desde su tesis, tiene su tesis del Sistema Arancelario Mexicano. Él sirvió en administraciones generales en las aduanas, en el SAT. Él ha sido panelista bajo el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio y es, desde luego, coordinador del Comité de Comercio Exterior de nuestra querida ANADE, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, coautor del libro Conocimientos Básicos de Comercio Exterior. Me querido Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Pues un placer de verdad tener este gran panel. Y bueno, si les parece, me gustaría preguntarte, mi querido Hugo, un poquito cuéntanos un poquito la negociación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito de lo que se consiguió. Gracias, Pepe. Mira, lo que se consiguió se tiene que ver a la luz de lo que ha sucedido antes siquiera de la llegada del nuevo presidente en Estados Unidos. Es decir, cuando él está en campaña,
fue muy claro en decir el Telecán es algo que no era bueno para su país. Posteriormente, ya cuando llega a la presidencia, mantiene esa misma postura. Así es que lo que hoy tenemos, que es un acuerdo ya negociado, cerrado, como se le denomina, implica que justamente se vea este nuevo tratado a la luz de lo que ha sucedido. Es difícil comparar el tratado vis a vis el anterior con el actual para hacer una evaluación. Otra de las cosas que se consigue es justamente en mantener el tratado, da certidumbre. Como abogados nos interesa tener certidumbre o certeza jurídica. Esto contribuye a la larga relación comercial con Estados Unidos. Y me gustaría añadir que las renegociaciones, si bien es cierto, esta es la más relevante en materia comercial, tampoco son extraordinarias. Recientemente, este año, en 2018, se renegoció el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Se actualizó. En algunos otros procesos hemos actualizado los tratados o unido miembros, el caso de la Alianza del Pacífico, el TLC único hace ya algunos años. Sin duda este es el más relevante porque es nuestro principal socio comercial. Desde luego uno analiza el porcentaje de ahora sí que de tráfico de comercio que hay con Estados Unidos, y estamos hablando de un porcentaje pues, de alrededor del 80, 70 y tantos %. Pero bien, como bien decías, Hugo, esto realmente se da una consecuencia cuando llega el presidente Trump a Estados Unidos y dice, esto no le conviene a Estados Unidos, se cumple 25 años y hay que cambiar, y hay que renegociar. ¿Tú crees, Gustavo, que ya se cerró? ¿Tú crees que se podría reabrir nuevamente esto o crees que ya finalmente está cerrado? Si me permites, me gustaría nada más retomar algo de lo que decía Hugo. Yo creo que la renegociación es parte del proceso. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que el tratado tiene 24 años, ya es un tratado viejo, ¿sí? Hay muchas disposiciones que ya había que modernizarlas, se buscó modernizarlas con el TPP. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, las reglas de origen, pues se planteó en un esquema donde hacías una importación de Estados Unidos a México, ensamblabas, procesabas y la regresabas. Y ahora el comercio es vas, ensamblas, regresas, le meten otra cosa, vuelve a regresar, vuelve a ir, vuelve a regresar y va. Entonces, hay una realidad completamente diferente el día de hoy desde el punto de vista comercial a la realidad en el 90, que fue en el 93 que se terminó, que se firmó, y en el 94 que entró en vigor. Entonces, había que modernizarlo y además hay temas nuevos ya que se están incorporando. Es bueno, entonces, sí, fue bueno eso. Fue bueno, el problema es la tónica que le puso el presidente Trump, ¿no? Ahorita está la redacción legal. Yo veo muy difícil que se pueda abrir, sobre todo por lo complejo que fue poder llegar al acuerdo actualmente, pero en toda esta parte de la redacción legal, pues viene otra mini negociación, porque mi negociador interpretó esto y esto no es lo que está el aquí. diablo está en los detalles, Así decía, es, ¿no? Así es. Entonces, es un trabajo además muy complicado, que por ejemplo la vez pasada tomó varios meses. Aquí lo van a tener que hacer al vapor porque tienen el tiempo del 30 de noviembre que tienen que firmar el tratado. Entonces, pues nada más hay que estar pendiente de qué es lo que, si puede haber alguna variación, ahí es donde les toca ya a la Secretaría pues estar defendiendo lo que ya quedó. Que pudiera cambiar, pues yo creo que dependería mucho de lo que pasara en el legislativo o en las elecciones en Estados Unidos y en Canadá. Que pudiera pasar algo como pasó con el tratado la vez pasada, que dio origen a los acuerdos paralelos, pero porque estaban en campaña en aquel entonces fue parte de lo que tomaron como bandera para conseguir votos. Yo creo que no va a haber muchos cambios, yo creo que ahí quedaría, precisamente además por lo complicado que ha sido la negociación, ¿no? Desde luego, yo creo que la verdad el problema también fue muy mediático, se mediatizó mucho, las discusiones a veces se hicieron al vapor, a veces parecieran que fuera muy rápido. Entiendo que Canadá no quería un texto, después sí se dio un texto, en fin, tardó mucho, pero bueno, finalmente se suscribió, estamos festejando, estamos de buenas. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿cómo se llama este tratado? ¿Cuál es el nombre de este tratado, mi querido Alex? Porque hay muchas versiones, no sé si se va a hacer. Entiendo que por cuestiones de mercadotecnia, inclusive cuestiones políticas, ya no quiere Estados Unidos que se llame
el Telecán otra vez. En fin, ¿cómo se llama esto? Pues de hecho, el día de ayer el gobierno de México pues dio a conocer que el nombre oficial del tratado por el momento va a ser T-MEC, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Así nos vamos a referir a él por lo pronto. Y bueno, parte del cambio de nombre, hay veces que la forma es fondo, ¿no? Correcto. Y Trump necesita la victoria de acabar con el NAFTA. Entonces, formalmente va a acabar con él, se va a dejar sin efectos el Tratado de Libre Comercio que conocemos hoy y va a ser sustituido por este nuevo acuerdo, que quizá en la sustancia mantenga muchas cosas, cambie algunas e incorpore nuevas disciplinas. Y aquí, si me permite regresar a las preguntas iniciales, yo creo que hay otro tema contextual muy, muy importante, el entorno global. Estados Unidos está enfrentando una crisis en su hegemonía económica. China está disputando ese liderazgo mundial, de tal manera que estamos viendo a Estados Unidos replegarse de su política habitual multilateralista y de apertura económica, y Estados Unidos está regresando a la integración regional, está cuidando su entorno inmediato, sus aliados y socios más cercanos, y parte del contenido nuevo del tratado, de este tratado o acuerdo comercial, tiene que ver con integración regional e inclusive ya con no negociar con economías de no libre mercado, ¿no? Entonces, ese contexto me parece muy importante también. Muy bien, Alex. Y mira, ahorita hablando del nombre, antes de que se me olvide, decía el subsecretario que no importara el nombre si ya teníamos los brazos, las piernas y el cuerpo, ¿no? Y me parece que eso realmente es lo más importante. Y bueno, vamos a tener que ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, me gustaría preguntarte, yo ahora te lo voy haciendo, me gustaría preguntarte, en realidad, ¿cuáles son las grandes diferencias de este nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que es el TLC 2.0 de lo que era el 1.0? Las principales, los cambios más relevantes a tu punto de vista, y si me permite, me gustaría hacerlo después de esta pequeña pausa. No le cambie, porque estamos en Perspectiva Derecho a Empresa. Continuamos con nuestro programa Perspectiva Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Y bueno, estamos hablando de este nuevo acuerdo importantísimo, el 85-90% del comercio de nuestro país alcanzado con nuestros principales socios comerciales de América del Norte. Y bueno, estábamos preguntándole a Hugo, en realidad, ¿qué se mantiene? ¿Qué evoluciona? ¿Qué cambia con este nuevo acuerdo regional? Hugo, si nos gusta contestar un poquito esta pregunta. Claro, con gusto. Lo que se mantiene del Telecán al TEMEC es una zona de libre comercio. En términos legales, bajo la Organización Mundial del Comercio, esa es la categoría que se mantiene. En términos sustantivos de los capítulos, el Telecán tiene 22 capítulos. El nuevo tratado va a tener 34. Wow. Y hay diferentes categorías dentro de los capítulos. Hay unos que podríamos ubicarlos como aquellos que prácticamente se quedan igual que en el anterior. Otros que retoman la práctica de los últimos 24 años, los acuerdos paralelos, por ejemplo, y cierta relación que ya se venía dando de facto y se retoma en un capítulo. Y hay otros que sin duda son capítulos totalmente nuevos. Te pongo el ejemplo de los temas nuevos, los conoces seguramente, pero anticorrupción. Bueno, para México era importante mantener este tema. Viene también desde el CPTPP, pero este es uno de ellos. Comercio digital. En los 1994 el comercio digital no existía.
Claro. Biotecnología en productos agropecuarios, buenas prácticas regulatorias. Por ejemplo, es un elemento bien importante el que se tenga ciertos pasos y cierta calidad en la parte regulatoria. Eso se retoma. También tenemos anexos sectoriales, es decir, por una serie de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, algunos relativos a la salud, eficiencia energética. Todos esos son capítulos que, si bien venían regulados de cierta manera desde disposiciones más amplias, después ya se tienen una serie de disposiciones muy puntuales. En cuanto a los temas nuevos, continuando, pequeñas y medianas empresas. Hoy es un hecho que el comercio o buena parte del motor de la economía viene no de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas empresas, y había que darle ese reconocimiento, ciertas, además, disposiciones que lo regulen. En cuanto a los capítulos que se mantienen, y vuelvo a mi punto anterior, es difícil comparar el TLCAN y el nuevo tratado solamente en una base textual. Hay que hacerlo en un entorno de contexto. Y en este entorno de contexto, por ejemplo, solución de diferencias. Al ser un programa dedicado fundamentalmente a abogados, pero no limitado a ellos, los capítulos de solución de controversias se mantienen. El capítulo 20, controversias Estado-Estado, se mantiene prácticamente intacto, permitiendo no añadir elementos nocivos que se querían por parte de los negociadores de Estados Unidos. El famoso capítulo 19, que establece paneles binacionales, era muy claro la posición de Estados Unidos en no tener este capítulo, que por cierto es único, ningún otro tratado lo tiene, y me refiero a ningún tratado de libre comercio en el mundo. Okay. Fueron claves los canadienses, pero México jugó un papel muy importante para algunos efectos de remedios comerciales, que es donde se engloba. El capítulo 11, relativo a inversión, se mantiene con algunas modificaciones. Entonces, estos elementos son muy relevantes. Excepciones generales, las excepciones que le han permitido al gobierno mexicano en materia de salvaguardas, por ejemplo, imponer una serie de represalias en materia de acero y aluminio, que eso está en una parte de remedios comerciales, y los elementos que se mantienen, insistiría que son muy positivos, y en aquellos elementos en donde nos permitieron la negociación avanzar y ser más progresista o tener nuevos elementos, se hizo un buen trabajo. Yo te voy a decir, así, escuchándolo, y también nuestro público, fueron muchos los cambios que se hicieron, desde luego. Digo, la verdad parece que no, Alex, pero podemos estar hablando, y me gustaría también oír tus puntos de vista respecto a estos cambios, pero podemos estar hablando del Tratado de Libre Comercio en un entorno regional más moderno que haya ahorita. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que si quisiéramos simplificar este proceso de una manera pues, un poco burda, diríamos que tenemos el TLCAN original más las nuevas disciplinas que impone la modernidad y que fueron adoptadas en el acuerdo de CPTPP, ¿no? De la Alianza Transpacífica. Por eso crece el capitulado. O sea, tenemos prácticamente capítulos que reflejan el contenido anterior, que algunos tienen más modificaciones que otros, ¿no? Y tenemos nuevos capítulos con nuevas disciplinas, sobre todo, muy importante, anticorrupción, mejora regulatoria, como ya bien mencionó Hugo. Pero dentro de lo que ya venía y evoluciona, yo quiero platicar rápidamente sobre reglas de origen. Las reglas de origen sí tienen cambio. Como ustedes saben, pues la regla de origen es la condición que tiene que cumplirse en la manufactura de un producto para que pueda gozar de los beneficios del tratado, es decir, para que sea considerado un bien de la región. Y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues se ceñía
a dos tipos de reglas de origen. Una, que todos los componentes cambiaran de clasificación arancelaria, reflejando cierta transformación, o la segunda, que el bien final tuviera cierto valor de contenido regional. Este nuevo acuerdo evoluciona un poco de eso, sobre todo, otra vez en el muy controvertido punto de la industria terminal automotriz. Estas reglas de origen, primero se endurecen, porque el viejo valor de contenido regional de 62% requerido sube hasta el 75%. Entonces, primero se endurece, pero además se incorporan nuevos elementos jurídicamente muy interesantes. Por ejemplo, ¿eso le conviene a México? ¿Le conviene a México? No. Bueno, es un tratado, entonces les conviene igual a todos. A todos. Aquí es sin embargo, definitivamente impacta negativamente a la industria nacional. Porque nosotros veníamos operando y fabricando vehículos con ciertos requisitos de contenido regional que al incrementarse van a sacar ciertos vehículos, ¿no? Si bien es cierto que, por ejemplo, en vehículos ligeros, me parece que aproximadamente el 70% de la producción cumple con la regla de origen que prevé el nuevo acuerdo. Excelente, es muy buena noticia. Y el gobierno mexicano también logró que se difiera la entrada en vigor de esta regla o que se vaya implementando de manera paulatina, escalonada, para que la industria nacional pueda reintegrar sus cadenas de suministro y alcanzar esta regla de origen oportunamente. Entonces, sí nos va a impactar, pero pues el impacto creo que es moderado. Pero te decía yo que desde el punto de vista técnico se introducen nuevos elementos como el de los niveles salariales. Ahora resulta que la regla del auto va a ser originario no solo si los insumos cambian de clasificación arancelaria, no solo si alcanza el 75% del valor de contenido regional, sino que además el 40% de ese valor de contenido regional tiene que ser de un país que tenga altos salarios, que pague más de $16 la hora, o sea, no de México. Esto pues cristaliza la política de America First, la política de tratar de retornar manufactura e inversión de la industria a los Estados Unidos de América. Entonces, esta regla de origen es muy interesante porque evoluciona nuestro esquema habitual. Además, en otros sectores, como el sector químico, se logra adoptar otros modelos de cumplimiento con la regla de origen que adoptamos de los tratados europeos, como señalábamos hace rato platicando. Por ejemplo, ya simplemente la descripción del proceso puede ser suficiente. Si mezclas, si destilas, si sublimas en México, ya es originario. Y nos olvidamos de complejidades de clasificaciones y valores regionales. Entonces, creo que en materia de reglas de origen sí hubo una evolución jurídica muy interesante. Y va a ser muy importante que todos nosotros, por supuesto, estemos muy atentos finalmente a las etapas de las negociaciones y cómo concluyen estas en los puntos finos que se tienen que venir cuando se redacten los temas finales y cuando ya, digamos, todos los acuerdos se pongan en papel. Pero yo, Gustavo, te quería preguntar algo que también quiero oír tu punto de vista respecto a esta modernización del tratado. Pero es curioso, ¿no? En realidad el TPP finalmente se firma, finalmente por una cuestión política Estados Unidos se sale, se crea el famoso CPTPP que firmamos, en donde Estados Unidos ya no es parte, donde de ser el 40% cambia al 15%, y por lo visto, por lo que bien están diciendo Alejandro y Hugo, pues todas esas políticas que en su momento no se quisieron incorporar por parte de Estados Unidos, donde se sale, ahora las está haciendo efectiva en este tratado que estamos suscribiendo. Claro. Bueno, yo creo que estas políticas las hace efectivas con nosotros, que somos sus socios comerciales, por la importancia que tiene el TLC para ellos. Claro. ¿Sí? Y yo creo que la cuestión es, la parte de Asia viene otra dinámica, otra realidad y otros temores que pudieran tener por parte de Estados Unidos. Yo creo que uno de los grandes beneficios que se tiene con la nueva modernización del TLC es la certidumbre. Vamos a tener certidumbre, que ahorita tenemos incertidumbre. Y otra cosa que es muy importante es realmente una modernización. Cuando nosotros vemos los tratados de libre comercio y los tratados comerciales, porque nos podemos ir al siglo antepasado, en 1800, que eran los tratados de navegación, comercio y amistad, ¿sí? Y ahí empieza toda esta evolución. Pero yo creo que lo que es importante es ver cómo el abanico de temas se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Y a lo mejor temas que serían, ahora como ya somos un área especializada, la de comercio exterior, ya no estamos como dentro del derecho internacional público, sino tenemos nuestro propio cajón. ¿Ves cómo esta parte va incidiendo en otras áreas, como es la parte de anticorrupción, por ejemplo, que eso es muy novedoso? Es impresionante. Sí.
es un tema que no hubieras considerado para una cuestión comercial. Entonces, se van incorporando estos temas y van abarcando este abanico que ya venían del CPTPP, donde traes ahí muchos. Ahora, el problema aquí, o la situación es, tenemos al presidente Trump que tenía una visión y únicamente por querer acabar con lo que había hecho su antecesor, va para atrás el TPP, ¿no? Pero ahí era la modernización del TLC por los temas que ya se estaban incorporando. Entonces, por eso cuando se hablaba de que teníamos un tratado viejo y ya, pues ahí ya se está viendo la modernización, inclusive, por ejemplo, el capítulo 19 ni se tocó, o sea, que se estaba manteniendo nada más para nosotros y modificando las cosas que había que modificar para seguir adelante. Pero Gustavo, entonces, a tu criterio, con todos estos cambios que hemos visto y que han sido muy relevantes, que nos contaron ahorita, ¿es un éxito la firma de este tratado? ¿Un fracaso? ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? No, yo sí creo que es un éxito, primero, porque había el riesgo de que se perdiera, ¿sí? De que no tuviéramos el tratado. Entonces yo creo que desde esa óptica tenemos un éxito. Podemos decir que hubo cosas en las que se cedieron. Si hablamos, por ejemplo, si la idea es crear una zona de libre comercio, sí vemos que hay en algunos puntos donde otra vez dimos pasos para atrás, ¿sí? Como el de la regla de origen, que independientemente de la situación, pues es muy diferente tener actualmente una regla de origen del 62.5% sin tener un requisito laboral de $16 la hora, sin tener que incorporar acero de Estados Unidos o de México, etcétera, porque al final de cuentas hoy las armaduras compran acero de otros países, de Taiwán, de China, en fin, para armar los automóviles, sin tener que incorporar productos ensamblados ya por ejemplo, el chasis, que son los ejes, en fin, hay varias cosas que tienen que incorporarse que son ensamblados en agua. Entonces, ahí sí tienes un retroceso hacia atrás. Pero también hay que ver la historia que tenemos con Estados Unidos, y me voy a referir, por ejemplo, al caso de azúcar. El caso de azúcar fue un caso muy regulado que nos costó a México poder abrir el mercado de azúcar. Y era el único país del mundo que podía meter azúcar a Estados Unidos sin pagar un arancel. Y hace 3 años nos iniciaron unos casos de dumping y de subsidios y nos pusieron un cupo de azúcar, entonces nos volvieron a cerrar la puerta. Entonces, hay cosas que por la política de Estados Unidos nos van cerrando, ¿no? Yo creo que la incorporación de muchos de estos temas nuevos es importante. Lo que mencionaba Hugo de las pymes, yo creo que eso es muy importante. Muy importante. Aquí hay una parte donde, por ejemplo, al nuevo gobierno le queda una tarea importantísima de una política industrial que incorpore las pymes y poderlas incorporar a esas cadenas de valor globales, es donde hay que trabajar, porque también nosotros hablamos de las pymes y las pymes, hay muchas pymes, pero muchas pymes que abren y cierran, ¿sí? Porque no hay muchas cuestiones, no faltan apoyos, etcétera, a las pymes. Entonces, yo creo que esa parte son de los temas nuevos que vienen a mejorar esta parte del comercio y abren este abanico para ir atendiendo otras áreas que hay que ir desarrollando para ir avanzando hacia adelante y llegar a una integración. Si tú me preguntas, yo qué hubiera esperado de la modernización, yo creo que aquí tiene que haber poco a poco una integración cada vez mayor. Por ejemplo, a mí me preguntaron el año pasado, Sí. ¿qué crees que pase con el TLC? Yo siempre les dije, la realidad va a ganar, ¿sí? Va a haber TLC. Y además lo tengo grabado por ahí porque me entrevistaron y siempre lo dije, que no diga que siempre dije, la realidad va a ganar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integración que hay del comercio es ya sobre todo entre México y Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les digo, ¿quieren ver una foto del TLC? Váyanse a la carretera México-Laredo. Ves los trailers que van y vienen, o sea, vas contando y puro trailer. Y en el negocio del transporte, un trailer no puede regresar vacío. Entonces vienen cosas de Estados Unidos, pero salen cosas de México hacia Estados Unidos. Y luego te vas a la frontera y ves las empresas de logística, los patios, con 100, 200, 300 trailers estacionados en el patio, $150,000 por cada trailer. La inversión que hay es enorme. Y eso nomás sí para tomar, si quieres, así una foto porque ya no hablas de la inversión de los bancos y tiendas, etcétera, y fábricas, etcétera. Pero así para ver una muestra, ahí la tienes. Entonces, yo creo que la integración tiene que ir cada vez mayor y sobre todo yo creo que la señal que se está mandando es crear una plataforma realmente para proteger este mercado que es el mercado de América del Norte. A ver, totalmente de acuerdo. Yo antes de preguntarte tu punto de vista, el resultado, si es satisfactorio para ti, quisiera tocar el tema de la implementación, los plazos.
entiendo que son muchos plazos los que se están tomando para llevar a cabo todo este nuevo capitulado de asuntos. Hugo, más o menos, ¿son plazos muy largos? ¿Son plazos completos? ¿Qué es lo que se planeó, lo que se buscó con los plazos para que entraran en vigor los cambios? Pepe, antes me referiría a un tema que había comentado tanto Gustavo como Alejandro, y esa es la regla de origen automotriz. Correcto, sí, muy es uno de los elementos torales. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, hizo una gran labor, y él de hecho utiliza una semejanza con un seguro. Y decía, en la negociación, a diferencia de otros países, si bien se subió la regla de origen para la región del 62.5 al 75%, también permite lo negociado asegurar que la capacidad exportadora mexicana a futuro pueda también gozar de protección o de aranceles. Estados Unidos, si México cumple la regla de origen, tendrá 0 arancel. Si no, tendrá un arancel de nación más favorecida, que es el que se le aplica a todos los países, de 2.5%. Pero además, recordemos que en Estados Unidos hay una investigación bajo la sección 232 por motivos de seguridad nacional. Y México logró que si hubiera una medida de seguridad nacional, México estaría exento. ¿Qué implica? Que otros productores de automóviles tendrían que pagar, se ha dicho, un 30%. Entonces, aun cuando el 70% de la capacidad actual cumple con la regla de origen, en un escenario en donde Estados Unidos restringiera el comercio de sus socios, México podría incrementar, y ahí no hay límite. Entonces, por eso vería la regla de origen no aislada, sino en el contexto de que se aseguró. Por favor. Ahí me gustaría nada más complementar lo que dice Hugo. O sea, Estados Unidos no nada más negoció a gritos. Cuando Estados Unidos implementa sus políticas de seguridad nacional para imponer aranceles de 25% a ciertos productos como el acero, pues ya pasamos de la retórica al daño al bolsillo. Y amenazó a hacer lo mismo con industria automotriz. Entonces, la perspectiva de que Estados Unidos impusiera aranceles bajo la sección 232 de su Ley de Comercio Exterior, que habla de seguridad nacional, que impusiera estos aranceles del 25% a los automóviles de un día para otro, yo creo que era aliciente suficiente para aceptar una regla de origen que nos iba a sujetar a un arancel de 2.5%. Y sobre todo cuando estamos hablando que es la industria más importante de nuestro país, la industria automotriz. Y es importante porque al final de cuentas, hablando de reglas de origen, pues hubo un momento en que las armadoras pues dicen 2.5%, pues ni siquiera me pongo a hacer el trabajo de cumplir con la regla de origen porque va a pasar 2.5%, pero ahora lo subes al 25% o los 30%, vamos a ver en qué queda finalmente la medida, entonces sí ya tienes un serio problema, ¿no? Entonces yo creo que esa parte donde sí va amarrada con esta medida y donde Estados Unidos sí sacó el garrote y nos dio un garrotazo y nos amenazó con otro. No ni hablar. Y entonces sí, pues había que ver cómo podíamos evitar esa, porque si hubiera sido tener un arancel del 25-30% a nuestra industria estrella. Yo por eso quisiera volver a preguntar, Hugo, los plazos. Perdóname, es que efectivamente es la industria más importante que tenemos, las autopartes, todos saben de la industria automotriz. Me gustaría saber un poquito más de los plazos, que sobre todo la gente sepa los plazos. Esta negociación fue relativamente rápida. Empezamos en julio, agosto del año pasado, concluimos el 30 de septiembre pasado. Del 30 de septiembre al final de noviembre vamos a estar en la revisión legal para que pueda ser suscrito este tratado a finales de noviembre. Posteriormente, ¿qué vendrá? Los plazos que cada Congreso o que cada país tenga internamente para aprobar el tratado. En México tendrá que ir al Senado, en Estados Unidos tendrá que ir a las 2 cámaras para una aprobación de la ley de implementación del tratado, y en Canadá, bueno, tiene su propia dinámica. En cada uno de estos países tendremos tiempos seguramente algunos políticos, pero todo parece que para el próximo año estaría en vigor, lo cual sería muy positivo porque en un lapso muy corto se logró negociar y firmar,
Y la ratificación siempre puede tener algunos, digamos, problemas o algunas situaciones, pero que sin Todo duda van controlable. a solucionarse. Bueno, quiero hablarles ahorita de lo que esperan, cuál es su visión del futuro. Quizá también después tocar un poco las conclusiones de este programa tan importante, sobre todo que la gente sepa qué es lo que nos va a impactar, qué es lo que viene y cómo va a estar. Y bueno, pues me gustaría tocar esos temas, pero si me permiten, llegó la guillotina y tenemos que irnos a una pequeña pausa. No le cambie, seguimos aquí en Perspectiva Derecho de Empresa. Continuamos con nuestro programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, en este tercer bloque donde estamos hablando de este nuevo tratado de la USMCA, nuevo tratado norteamericano que ha suscrito México con Estados Unidos y con Canadá. Alex, me gustaría preguntarte, porque es muy importante, nosotros tenemos que ver qué está pasando y cómo va a afectar este tratado a las empresas. Quiero saber exactamente, desde tu punto de vista, cuál es el resultado de la negociación y cómo va a ser este impacto, cómo va a impactar a la empresa. Muy bien. Bueno, pues ciertamente, para mí el resultado de la negociación fue exitoso en la medida que se mantiene la zona de libre comercio. Sí hay algún sector afectado, ya hemos platicado abundantemente del sector automotriz, pero dentro del contexto global y la política de nuestros vecinos, yo creo que fue bastante exitoso, además de que la inclusión de estas nuevas disciplinas que adoptamos del CPTPP como anticorrupción, pues nos imponen retos, ¿no? Son metas que tenemos que alcanzar como país y que necesariamente tendríamos que transitar para allá si queremos convertirnos en la economía que queremos llegar a ser. Entonces, me preocupa mucho los tiempos, cómo va a impactar a la empresa, pues falta definir tiempos, ya comentaron que faltan firmas de textos, ratificaciones de Congreso, entrada en vigor y pues disposiciones transitorias, porque tenemos que ir migrando del tratado viejo y lo que veníamos aplicando al nuevo, y el apartado de disposiciones transitorias de los borradores de textos que están disponibles al público está vacío. Entonces, tenemos que ir definiendo, el diablo está en los detalles, decías, tenemos que ir definiendo esas disposiciones transitorias. Ahora, ¿cómo va a impactar a las empresas? En la operación diaria, ¿no? En el comercio de bienes, que es pues parte medular del tratado, se modernizan algunas disciplinas. Por ejemplo, la certificación de origen se flexibiliza. De por sí teníamos un esquema bastante blando con el certificado de origen firmado por el exportador del país de origen, bueno, del país de procedencia de la mercancía, pero ahora damos un paso adelante y el origen lo va a poder certificar el propio importador mexicano. Y lo va a poder certificar no en un formato oficial, sino en diversos documentos comerciales. Entonces, esto va a impactar a la empresa porque flexibiliza, pero al mismo tiempo mayor responsabilidad te da, porque tendrás que tú ser capaz como importador mexicano de acreditar que esa mercancía efectivamente es originaria. Entonces, eso inmediatamente, y cuando se vayan implementando las disciplinas, como la disciplina anticorrupción, pues las empresas tendrán que hacer suyas estas disciplinas e implementar sus propias políticas para evitar la corrupción. Entonces, yo me llevaría estos dos temas de cambio en los procedimientos aduaneros e implementación de políticas internas. Bueno, son unos cambios, pero yo sigo con los plazos, mi querido Gustavo. Yo quisiera que me dieras, por favor, tu punto de vista respecto a los espacios, los plazos que tiene este nuevo tratado. Bueno, hay cosas que, como mencionaba, la regla de origen tiene gradualmente se irá implementando. Algunos entrarán inmediatamente una vez que se firme. Y entonces creo que es importante lo que menciona Alejandro. Tenemos todas estas cuestiones de las posiciones transitorias en donde cómo se va a tratar esta entrada en vigor con lo que ya tenemos. Aquí hay una cuestión también importante que me gustaría resaltar. Los textileros se han quejado mucho por el comercio digital. ¿Los tequileros? Los textileros. Textileros. Porque dicen que el haber aumentado el monto de lo que se puede importar vía Internet sin impuestos y sin ciertos requisitos, va a propiciar que mucha gente empiece a comprar por catálogo textiles. ¿Sí? Y como no está circunscrito a
a un determinado número de montos de operación, entonces eso va a traer, dicen que por ahí van a tener una competencia. Más competencia, pero es que es más espacio, pero más, es más competencia. espacio. Entonces, yo creo que una cuestión importante que hay que tomar en cuenta es, sí hay algunas restricciones, algunas cuestiones que se hacen más rígidas, pero esto puede crear espacios importantes, sobre todo porque ya se ha dicho que este va a ser el borrador que va a utilizar Estados Unidos para negociar sus demás tratados. Entonces eso para las empresas puede ser que vengan restricciones con otros países y que nos abra espacios para que nuestros exportadores puedan competir y aprovechar estos momentos de oportunidad que pueden dar el tratado. Ahorita la guerra comercial que trae Estados Unidos con China, pues también puede dar esas oportunidades y espero que en esta ocasión las aprovechemos como no lo hicimos en la medida que debimos hacerlo cuando tuvimos el periodo de desgravación del TLC, cuando éramos el único país que tenía accesos sin aranceles a Estados Unidos y que fuimos perdiendo estas oportunidades porque fueron llegando otros países. Lo que te decía, nosotros hemos aprovechado, México ha aprovechado, digamos, a cabalidad, el hecho de haber sido el primer país que tuvo un tratado de comercio con Estados Unidos. Yo creo que hay sectores que sí lo hicieron y hay otros sectores que no lo hicieron. Por ejemplo, yo creo que el de la industria automotriz es un caso muy importante, pero yo creo que hay otro todavía que viene detrás y es el de la industria aeronáutica. Sí. Claro. O sea, yo cuando empecé a dar clases, siempre que hablaba de las economías de escala, les decía, México no va a hacer aviones, porque no nos conviene, porque tenemos que competir contra la Boeing, contra Airbus, etcétera. Y ahora ya tenemos una industria aeronáutica importantísima que está creciendo y que estamos a punto de, ya en la última exhibición que hubo en Santa Lucía, para que, en el lugar de moda, ya llevaron un prototipo de avión militar, ¿sí? Entonces, esa industria, pues se han ido aprovechando esas cuestiones para traer otro tipo de industrias que a lo mejor no íbamos a pensar que íbamos a desarrollar, pero hay otras que no. Y, por ejemplo, en la parte del campo es muy importante y para mencionarlo, cuando se terminó la desgravación del TLC, hubo este movimiento famoso del campo no aguanta más, que vamos a renegociar el TLC porque se va a desgravar ya el campo. Se iban a desgravar 4 o 5 productos a cero, pero ese es el ejemplo claro de que no se aprovecha. ¿Por qué no empezaron a hacer las cosas desde antes y por qué unos meses antes de la desgravación vinieron sectores a protestar de que se va a abrir el campo y nos va a arrasar las importaciones de Estados Unidos? Cuando al cuarto para las 12, cuando hay que estar haciendo el trabajo durante el tiempo que se tenía protegido para irnos haciendo competitivos, para irnos aprovechando, para buscar exportar. Yo quizá una desventaja que veo, nada más es que este temor de que se acabara el TLC hubiera sido el motivo para impulsarnos a buscar otros mercados. Porque yo creo que el empresariado vive en su área de confort, exportar todo a Estados Unidos y no diversificar hacia los demás países, en donde el comercio que tenemos con los otros tratados pues realmente no se ha aprovechado tampoco. Sí, las ventajas que tenemos con los otros tratados no se ha aprovechado, sí, porque todo está enfocado a Estados Unidos. Tan es así que ahorita estamos enfocados en este tratado, pero el CPTPP ya está por entrar en vigor. Ayer Australia ya ratificó el CPTPP, entonces ya nos faltan 2, ¿no? Nos faltan 2 y entra en vigor. Y ese está guardadito. Pero yo, ahí, mi punto de vista, en relación de lo que estabas tú platicando, es que México, precisamente por el endurecimiento, lo difícil que estaba la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue que México firmó el primer acuerdo con Europa y el primer acuerdo con Asia, con el CPTPP. Pero, insisto, yo creo que hay que ser claros, que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. No, claro. Y hay que, desde luego, aprovecharlo lo más que se pueda. Claro, pero hay que aprovechar ese y hay que aprovechar los otros. Claro. Los otros, porque al final de cuentas estamos compitiendo en los mercados globales y es un mercado ya mucho más grande de lo que puede ser nada más Estados Unidos. Desde luego. Y entonces son oportunidades que tienen las empresas para poder crecer. Y aprovechar. Mi querido Hugo, me gustaría oír tus puntos de vista respecto a los retos que vienen. Alguna conclusión, algún tip que le pudieras dar en ese caso al auditorio. Ya, gracias, Pepe. Fundamentalmente, México era la primera línea de defensa de
la nueva política en Estados Unidos. Es decir, ahora será este Telecán, el TEMEC, el formato, por decirlo de alguna manera, de los próximos tratados de libre comercio. Y como lo fue en su momento el Telecán, parteaguas, hoy lo va a hacer otra vez. Y a México le tocó hacer esta defensa, no solo por los intereses de México, sino una defensa más sistémica. Es decir, indicar que el comercio funciona, que es una vía, no la única, y no introducir sobre todo algunos elementos nocivos. Platicábamos en la pausa, porque algunos capítulos se quedan igual. Ujú. Lo decía yo en el primer bloque, comparar vis a vis texto deja fuera un contexto. Si uno revisa las propuestas de Estados Unidos, por ejemplo, la cláusula para productos estacionales y perecederos, que a México le iba a afectar mucho en uno de los sectores, el agrícola, muy exitoso para México, el aceptar eso hubiese implicado no solo a tener una afectación dentro del tratado, sino también en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, en donde Estados Unidos ha buscado de distintas maneras también tener algunas propuestas que son nocivas. En solución de controversias, para los abogados nos interesa mucho, el capítulo de solución de diferencias Estado-Estado queda igual, algunas pequeñas mejoras. Algunos lo ven como la pérdida de oportunidad de haberlo actualizado. Pero si uno revisa las propuestas de Estados Unidos, nocivas les llamo, sobre considerar el informe de un panel no como vinculante, sino como una advisory opinion, es decir, como una simple opinión de asesoría. Haber aceptado eso hubiese sido muy nocivo, no solamente en el TEMEC, sino en OMC, porque es justamente hoy en donde Estados Unidos tiene al órgano de apelación, al órgano de solución de diferencias, en una situación muy complicada. Entonces, lo que yo vería hacia adelante es que seguramente Estados Unidos tomará esto como modelo y mantendrá algunas cuestiones o posiciones como siempre, pero bueno, dependerá de los otros socios comerciales, el espacio de negociación que se logren hacer. Y el siguiente bloque de negociación será la Organización Mundial del Comercio, en donde México no comprometió posturas aquí y podrá ser libre allá con otros 163 miembros, 162, para poder hacer frente a las posiciones de Estados Unidos. Esto no acaba, por lo visto, ¿eh? No Vamos acaba. empezando, ¿eh? Mi querido Alex, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Cómo ves el futuro para este nuevo acuerdo? Pues yo creo que la primera conclusión que ya hemos dicho es: se mantiene la zona de libre comercio de América del Norte. Eso es fundamental. Las empresas mexicanas van a enfrentar nuevos retos, tanto procedimentales como de autogobernanza. Y pues para México es una oportunidad. El capítulo anticorrupción yo creo que es uno de los capítulos más importantes dentro de todos, ¿no? Y platicábamos precisamente que fue una iniciativa en gran medida mexicana. ¿Es Sí. así? Sí, el sector privado, que no hemos hablado, pero el sector privado nos estuvo acompañando en todo el proceso, un reconocimiento para ellos, y uno de los temas más relevantes era justamente en donde México fue muy vocal por mantener este tema. Mira, yo creo que, si me permite, Por nada más, favor. yo creo que es muy importante, yo creo que la importancia del mismo todavía no la vemos, ¿sí? Tomando en cuenta de que hay el estudio del IMCO de este año, donde dice que más del 80% de las licitaciones son por asignación directa y que cada administración cambia de proveedores. Sí, pues nos dice cómo está este espectro, ¿no? Entonces, es importante porque nosotros ya somos miembros de la Convención de Viena sobre sobre la anticorrupción, del acuerdo de la OCDE, ya traemos con el de la Unión Europea, con el del CPTPP y nos da la posibilidad de que ciertas prácticas de los gobiernos puedan ser revisadas por los mecanismos de solución de diferencias. Y entonces, esto ya te abre un tribunal diferente, fuera de los tribunales nacionales, que puede convertirse en un medio de control, que yo no sé si en un futuro, en la OMC,
pues incluya un capítulo también anticorrupción, porque finalmente ya lo estamos incorporando como un tema de comercio, ¿sí? Y independientemente de lo que Estados Unidos tiene contra el mecanismo de la OMC ha sido un mecanismo muy eficiente y que ha trabajado. Entonces, yo creo que es importante. Y sí tengo la cuestión del capítulo, yo entiendo la cuestión del capítulo 20, pero hay una cuestión que no lo hace operante y que ha sido por lo que no ha operado en los últimos años, y es la cuestión del consenso para nombrar a los árbitros. Y esa disposición quedó. Entonces, yo no sé ahí qué vaya a pasar, o si Estados Unidos va a bloquear otra vez los nombramientos para detener la operación, ¿sí? Yo entiendo toda esta cuestión. Ahora sí, como dicen, de lo perdido lo que aparezca, pues ya encontramos y pudimos mantener ciertas cosas. Se mantuvo el capítulo 19, que es muy importante. Sí, aunque no se hayan hecho las modificaciones. Aquí quizá la cuestión que queda es, si estamos metiéndole mano, pues ya hubiéramos tratado de que mejorar los irritantes que tiene la operación del mecanismo. Pero también en este entorno donde tenemos ahora sí a un buleador que no te deja y que te amenaza con que va a quitar las cosas, yo creo que las cosas tienen un término feliz e importante para todos, ¿no? Hablar. Pues yo creo que hemos abordado temas muy interesantes en esta plática. Yo quiero darles las gracias por sus varios conceptos, por haber transmitido todos estos conocimientos a la gente, sobre todo por haber permitido a la gente, a nosotros, conocer qué es lo que está pasando. Yo creo que fue una gran negociación. Yo quiero felicitarlos. Yo creo que México, perdón, Gustavo, hizo una gran negociación, y creo que por lo que estamos viendo, independientemente que tuvo que ceder en algunas cosas, se ganó en mucho. Y nada más un comentario, porque cuando uno ve redes sociales y se habla del TLC, todo el mundo dice, hay mucha gente que dice es lo peor que nos ha pasado, etcétera. Y yo creo que hay que tomar en cuenta el TLC y ahora el nuevo tratado. No es la panacea que va a resolver los problemas de México. Es un instrumento que tiene el gobierno de política comercial para ir hacia adelante. Hay que resolver otros problemas. Y muchas de las cuestiones de que se habla de que los resultados han sido negativos, pues no es tanto por el tratado, sino porque no se han adoptado las políticas adecuadas y no se ha hecho la chamba que tiene que hacerse. Por eso hay que estar haciendo la chamba como tiene que ser. Perdonen, el tiempo ya se nos vino encima. Yo nuevamente quiero agradecer tu presencia, Hugo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que sea el primero de muchos programas que estemos grabando juntos. Gustavo, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, de verdad. Y Alex, gracias por organizar este panel. Gracias por estar pendientes, sobre todo de temas tan novedosos y tan importantes, tan impactantes como este tema. Y felicitarlos nuevamente y agradecerle, desde luego, a usted su paciencia, su atención, e invitarlos para nuestro siguiente programa la semana que entra. Esta es Perspectiva, Derecho de Empresa. Muchas gracias.